aquí de la iglesia. Para que corran la voz, hermanos, hay guardería para los niños donde va mi esposa con los pequeños. Su servicio de los pequeños comienza cuando nosotros terminamos la alabanza, amén. Gracias, hijo. Para que corran la voz, ¿verdad? No es que no lo sepan, pero es importante, hermanos, que vayamos a leer el boletín de la iglesia. La programación semanal de esta semana, hermanos, ahí está. Obviamente, ¿verdad? Los servicios del domingo matutino son en inglés. Servicio dominical a las 2 de la tarde y el servicio nocturno a las 6, que también es en inglés. Para los que hablan inglés, hermanos, y quieren compartir la palabra en estudio bíblico, hay varios lugares donde se está compartiendo la palabra, está impartiendo lo que el Espíritu de Dios pone a los ancianos de la iglesia que enseñen. Ahí están, pueden buscar información, bien sea en la página del internet o a final del servicio pueden preguntar a los líderes. El Salmo 23, versículo 4 en la versión internacional dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Bien importante, hermanos. La vara del Señor es la vara de un pastor. Es la palabra de Dios. Es el que te impone aliento. Nunca hay que descartar, hermanos, el callado. Hermanos, la instrucción del Espíritu. Es importante que el Señor, a pesar de las pruebas, nos está enseñando o mostrando su gloria. Los domingos habrá convivios después del servicio de las 10 de la mañana. Traigan un platillo para compartirlo, hermanos. Todos los domingos hay un palac aquí. Hay una compartición, al igual que era en el libro de los Hechos que vamos a ver aquí el día de hoy en la Escritura, hermanos. Es importante que las congregaciones comprendamos la importancia que es el compartir con todos nuestro amor por Dios y obviamente la convivencia. Hay que hacer vida con uno y con otro, ir a conocer a los hermanos de la lengua inglesa, tanto ellos nos conozcan a nosotros, amén. Están invitados a la cena de acción de gracias el día 22 de noviembre a la 1, por favor, de traer un platillo listo para servir, ¿ok? Va a haber una cena de acción de gracias, si quieren ser partícipes, de igual manera, si nomás tienen para un frijol, tráiganse un frijol. Si nomás tienen para una paletita, tráiganse una paletita. Lo importante es reunirnos y estar todos como familia. El día 17 de noviembre, mi esposa organizó una convivencia en mi casa. Yo sé que no los invitaba a nadie. No quiero que tampoco ustedes se lo pierdan para que corran la voz con los demás familiares también por igual. Creo que empieza de 2 para adelante, el sábado 17 de noviembre. Por lo mismo también, ¿verdad? Ustedes saben que las aguas andan bajitas, pero lo que puedan participar es más que bienvenido. Hermanos, las cajitas estas, los artículos de Christmas Child, la hermana Katy, que Dios la tenga en su santa gloria, comenzó este ministerio de enviar cajitas a los niños más, con más necesidad fuera del país. Son $9 por cajita, pero no saben Hermanos, no sé si ustedes se recuerdan cuando iban los misioneros a Pajacuarán. Yo iba precisamente para ver qué agarraba, para serles sinceros. Comer una torta de jamón, obviamente, porque lo que daban, porque para comer torta de jamón en la casa estaba difícil. Y a ver qué daban los misioneros. Nos ponían unas peliculitas ahí de Cristo y nos daban de comer. Estos pequeños reciben algo parecido a lo que uno recibía cuando estaba uno pequeño. Reciben un juguetito que obviamente pues sus papás no tienen para darles. La misión es tan coherente y tan digna que se los dan específicamente a la gente, hermanos, que en verdad están en una gran batalla.
Imagina usted la alegría que le podrían a traer a un niño con 9 tristes dólares. El viernes se van las cajitas. Si alguien gusta, quiere cooperar, ahí está lo que ellos están más o menos queriendo mandar. Están pidiendo instrumentos musicales y ponen una flautita o algo que no sea de más de 10 pulgadas de larga. Obviamente por cada cajita, les vuelvo a repetir, son $9 lo que pagan por enviarlas a otro país. Se llevan las cajitas, se las envían y después mandan un video a quienes le llegan las cajitas que ustedes les mandan. Y usualmente ponen una cartita a los pequeños. Es una misión muy hermosa, ¿verdad? Además de recordatorio, hermanos, ahí están los papelitos. Si tienen una oración, una petición de oración, las ponen en el platillo. Bien sea en español o en inglés, hermanos, vamos a tratar de empezar a ejercer este tipo de culto en el sentido de orar unos por otros. Yo tengo hablando puro la prueba que hay en mi hogar, lo que está pasando con mi señora, lo que está pasando con la hermana Katy. El hermano Pablo también se enfermó de una infección ah, intestinal que perdió muchísimas libras por el afecto. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque aquellos que están obrando al Padre, el enemigo nos quiere tumbar. Yo no les doy ningún poder, le dije a mi Señor, ni quiero mencionarlo, ni perder un ratito de aliento en mencionar a ese mentiroso, del cual yo fui la mayor parte de mi vida. Dios es grande, más que el que está en este mundo, amén. Recordatorio, la comunión es un momento tranquilo de reflexión y oración. Por favor, sean corteses con aquellos alrededor suyo, ¿verdad? Hermanos, al fin del servicio, aquí están los elementos. Si quieren y gustan tomar la comunión, aquí está. Vamos a abrir la palabra de Dios, a continuar con el servicio, amén. Continuando, hermanos, en la serie de Activando Nuestra Fe en Cristo Jesús. La semana pasada terminamos en el versículo 14, pero me tengo que retornar un poquito para llevarlos en el contexto, amén. Capítulo 2 de Hechos, versículo 12 al 16. Señor, habla por tu siervo, Padre, no dejes que sea mi nivel intelectual, Señor, de comunicar tu mensaje, pero deja que tu Espíritu toque las vidas de cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Recuerdan la semana pasada que estábamos hablando del tema de las lenguas? Cómo hay un montón de hermanos de división en las iglesias, porque hay muchas personas que piensan que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu de Dios. Hay un montón de enseñanza, hermanos, que no edifica al creyente, a la iglesia de Cristo, que en vez de edificar o alientar, divide y desanima. Hermanos, ustedes por la confesión, dicen Romanos capítulo 10, con su boca, y que han creído en su corazón, han sido salvos en el nombre de Jesús. Que el mismo poder que Él utilizó para levantar a Cristo de los muertos ahora vive en ti, para que no te falte ningún don espiritual. Los llevé las semanas pasadas, hermanos, de que hay gente que que está bien que hablen en lenguas, ¿verdad? Yo hablo en varios lenguajes, pero ¿qué me gano con hablar en otro lenguaje si no me van a entender? Les dije lo que dijo el apóstol San Pablo: yo prefiero hablar 5 palabras entendibles que 10,000 lenguas. Cuando estoy en el culto, en la alabanza del Señor, amén. Dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. La semana pasada hablamos de cómo Pedro, hermanos, levantó a Matías, sabiendo las escrituras. Aquí vuelve a una vez más, hermanos, la importancia de conocer la palabra de Dios. Aquella persona que ha creído en Cristo, hermanos, es como un fuego por dentro que nos consume para predicar las buenas noticias de Dios. No es el decir, oye, este muchacho que bien se aprendió la Biblia. No, es el alentar a los grupos de creyentes y a los que no son creyentes, traerlos a la fe de Cristo. Es el afán de Pedro. Escuchen lo que dice el hermano Pedro
en su primer sermón, si ustedes quieren, que predicó Pedro, ¿ok? Dice, entonces Pedro, versículo 14, con, con los 11, qué hermosura, hermanos. Estaban los 11 respaldando al portavoz que Dios había elegido. ¿Se acuerdan la semana que estuvimos hablando de cómo Judas, en vez de arrepentirse, nomás tenía remordimiento? Y Pedro sí se arrepintió, hasta se agarró llorando fuertemente. Aquí está el Señor levantando a que se arrepiente. Se levanta con voz en cuello. Con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es esto que anunció el profeta Joel. Aquí va, hermanos, a decretar algo que Pedro y toda la comunidad judía, presten atención, hermanos, ¿ok? Esto es lo que a mí me gusta de los sermones de los hermanos apóstoles, que no le estamos trayendo algo de los que ustedes no han escuchado o que no sepan. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces el profeta, como la semana pasada dijo Pablo, que les estaba predicando, hermanos, yo anhelo que ustedes deseen los dones espirituales, pero anhelen más el profetizar. El profetizar no es hablar algo de que va a pasar, sino que lo que va a pasar ya está escrito y revelado aquí a nosotros en la palabra de Dios. Entonces traemos la palabra de Dios para edificar a la iglesia, para animarlos a que sigan activando su fe para la gloria de Dios. Entonces aquí dice, mis hermanos, sucederá que en los últimos días, dice versículo 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Sí se prestaron esto, verdad? Prestaron atención a lo que dijo Pedro. Hermanos, en Cristo no hay femenino o masculino, no hay potestad, todos somos iguales. Hay igualdad en el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice aquí el hermano, porque todos se paran junto con él. Sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Lo que están viendo no es algo que no sabían, no estaban borrachos. Esto ya lo había profetizado el hermano Joel. Dice así, hermanos, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. Está hablando de la resurrección, de la aparición primera de Cristo y lo que va a volver a hacer, mis hermanos. Entonces el siguiente versículo dice, el 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todos los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Hay una especie de espacio en esta sección, esta profecía que dijo el hermano Joel, porque ya vino la gloria del Señor y trajo salvación, hermanos. El día terrible del Señor, el día esplendoroso, ahí viene. Entonces el hermano Pablo se paraba y decía, hermano, no tienen que esperarse para el día grandioso del Señor. Todo el que proclame el nombre del Señor será salvo. Si los hermanos o la escritura nos enseñaran que había otro método para la salvación, les aseguro que se lo hayan predicado. Pero de acuerdo aquí dice, 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay otro camino a salvación excepto por Cristo Jesús. Y el anhelo de Pedro para con sus compatriotas y familiares es de que fueran salvos. El anhelo que tú debes de tener, hermano, hermana, adentro de ti
es de que tus familiares y compatriotas invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. Si alguien no lo ha hecho, mis hermanos, vamos a leer, bueno, lo que leí ahorita en el Salmo 16, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí está lo que el hermano Pedro hablaba. Fíjense cómo allá es el día glorioso, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo pronunció el hermano Joel. En el Viejo Testamento era un aviso. En el Nuevo Testamento el hermano Pedro está hablando de una recompensa. Fíjense, hermano, lo que dice en Joel 2, 28, 32, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. ¿Me entienden? Es el mismo mensaje, pero quiero que presten atención a lo que está hablando el hermano Joel. Pedro se levantó y dijo: esto ya pasó, aquí estamos. No están borrachos, que han recibido la fuerza del Espíritu de Dios. Y ahorita les vamos a hablar de la fuerza, van a ver un ratito más. Dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas en el cielo y en la tierra, mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande. ¿Y qué? De acuerdo a Apocalipsis, hermano, de acuerdo a Daniel, no habrá otro día como ese día, el día que venga el retorno del Señor. Entonces el afán de los profetas, el afán de los apóstoles, es que no se tienen por qué esperar para el final del mundo. Va a ser terrible. El Señor Jesús dijo: ay de las mujeres que están encintas en esos días. El Señor Jesús también está avisando, igual que el profeta Joel, del día del Señor. Ya vino, ya levantó su prodigio, ya sanó a los enfermos, ya curó a los ciegos, ya demostró que Él es el Mesías. Ahora entra el trabajo del Espíritu en la iglesia para la salvación de las almas. Dice aquí, mis hermanos: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, será salvo. Escuchen, mis hermanos, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿No fuiste llamado tú, hermano? Recibimos salvación porque escuchamos el nombre del Señor y invocamos su nombre y fuimos salvos. Ahora ustedes son los llamados a predicar las buenas nuevas. ¿Y qué está haciendo Pedro allá en el libro de Hechos? Lo que estoy yo mencionando, mis hermanos. No se avergüencen del Evangelio. Prediquen las buenas noticias. Háganle saber que el día del Señor va a estar terrible. ¿Por qué no? Pero hay escapatoria, mi hermano. Ven y recibe la salvación de Cristo Jesús. Es un don. No puedes trabajar por Él. Hermanos, punto número 1 dice: el activar la fe en Cristo siempre nos hace enfocar en su gloria venida, en su gloriosa venida. Si yo voy a activar mi fe, si yo voy a predicar el Evangelio, aunque se burlen de mí, piensen que estoy borracho, es para glorificar el nombre de Jesús, traerle gloria al Padre. El activar la fe en Cristo siempre nos hace enfocar en su gloriosa venida y el terrible día para los incrédulos, deseando que sean salvos. La palabra de Dios, hermanos, dice que Él no se goza con la pérdida del inicuo, con la muerte del inicuo, que Él quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Es lo que enseña el Evangelio. Y es nuestro deber como creyentes decirles: ahí viene el día del Señor. Ahí viene el día del Señor. Ya está a la puerta. No para asustar, sino para glorificar, edificar, levantar a un grupo de creyentes llamados por Dios a compartir lo que han recibido mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Continuando en el contexto de los Hechos, hermanos, del 22 al 28, dice así: pueblo de Israel, escuchen esto.
Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Déjenme parar un ratito, mis hermanos. Cuando nosotros caminábamos sin fe y sin Cristo, enemigos de Dios, Él aún así dijo, eres mío. Nunca te dijo, ¿por qué estás pecando en contra de mí, infiel? Dijo, ven a mí, te amo. Por ti entregué mi vida. Para que ustedes limiten a Jesús, mis hermanos, no que pasen juicio sobre el inicuo, el incrédulo, sino que le demuestren el amor de Dios. Así como los perdonó a ustedes, perdonará hasta el más peor de los pecadores. Si a uno que está enfrente de ustedes que le decía hijo en vez de Dios, aquí me tiene. De los pecadores el peor. Hablando de la gracia y misericordia de nuestro Dios para la salvación. Fíjense en lo que dice aquí, mis hermanos, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Pedro, hermanos, con toda la unción del Espíritu de Dios, sabía que la iniquidad, el por qué fue Jesús a la cruz, venía del papá de la maldad. En Colosenses capítulo dice, cuando él pensaba que había ganado, él hizo un espectáculo de ellos, ganándoles la batalla en la cruz. Porque pensando que habían matado al heredero, se levantó en poder. Él es el primogénito hasta de los muertos. Todo honor y toda gloria para Jesucristo. Dios mandó a su Hijo específicamente a ser entregado por ti y por mí. Para que la gente que quiera recibir ese don sepa que no te va a costar nada, que simple y sencillamente, si el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, que tú le abras. Y Él entrará, dice en Apocalipsis, cenará contigo y tú cenarás con Él en las bodas del Cordero. Él entra y se queda a vivir contigo. Él no quiere hijos a la mitad. Quiere toda la... Nos adoptó como sus hijos con toda la ley de Dios. Para que no seamos medios hijos, sino hijos completos. Por la gracia de Dios. 24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Porque Dios, Cristo, es vida. Él es la luz. Él no puede quedarse en tinieblas. Va a ver lo que dice aquí el hermano mediante el escrito. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está en mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Gloria a Dios. Él, nadie le quitó la vida. Él la entregó. Porque Él tenía poder para entregarla y para volverla a levantar, dijo el Señor Jesús.
El único poder que la maldad tenía es la que fue entregada de arriba. Fue el único poder que tenían sobre de él. El propósito de Dios ya estaba previsto para la salvación de todo aquel que proclame el nombre del Señor. Será salvo. Todo aquel que lo invoque. Hermano, hermana, ahí está la salvación. Versículo 28 dice, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Va a ser un día terrible, hermanos, para los incrédulos y un día glorioso para el creyente. Ahí está la esperanza para que nosotros nos pongamos humildemente y firmemente en las promesas de Dios. ¿Dónde lo tomó Pedro? Salmo 16, que les acabo de leer ahorita nomás hasta el versículo 6. No lo leí hasta abajo porque quería leerles esta porción del Salmo. Ahí está la esperanza de todo creyente, hermano. De que aunque mueras, les dije la semana pasada, ¿verdad? Fíjense cómo administra el Señor. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, pero mi esperanza está en Cristo. Si el Señor decide obrar la salud con su presencia, yo lo lavaré. Si me la deja otro ratito más, lo voy a lavar de la misma manera. Porque yo sé que la muerte no tiene poder bajo el creyente. El cuerpo cae, el nuevo cuerpo recibirás. Ya glorificado en su presencia. Tu último respirar aquí es tu primer respirar en la presencia de Dios. No hay intermediario, no hay que vamos a ir al purgatorio, no hay nada de eso. Es el cielo o el infierno. Y Dios nos da la esperanza y la habilidad de escoger para ser salvos de esa. Va a escapar con vida. Dice, bendeciré el versículo 7 en el Salmo. Bendecirá al Señor que me aconseja aún de noche, me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer. Escuchen, hermanos, ¿ok? ¿Vas a pecar? Sí, pero tienes un abogado a tu derecha, Cristo Jesús. Y si pecas, confiesa tus pecados y Él que es fiel te perdonará, de acuerdo a la primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Él que es fiel te perdonará. Escuchen, hermano, lo que dice aquí. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer las sendas de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Poquito que le faltó allá al hermano Pedro, fíjense lo que dice el hermano David. Vamos a estar en su presencia eternamente a su derecha, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, hermanos, lo cual nos lleva al punto número 2. Escuchen, el activar la fe en Cristo nos pondrá junto con Él a la derecha del Padre en su trono, gloria a Dios. Hermano, no tenemos que esperar hasta que estemos en su presencia. Aquí ya mismo ya estamos a la derecha de Dios para que nosotros seamos los que estamos impartiendo la vida de Cristo a los que no son creyentes. Invitarlos a ser partícipes del reino de Dios, que sean partes de estar en ese mismo trono, al igual que tú y como yo, hermanos, puesto lo que tú recibiste, no trabajaste por él. Fue dado para que tú también lo entregues. Es mejor dar que recibir, de acuerdo a las Escrituras. Versículo 29 al 35, mis hermanos, ok, dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. ¿Estaba David hablando de sí mismo? Estaba hablando del Mesías. ¿Está hablando de sí mismo? Claro.
Los que estamos con Cristo, Él nos hizo uno con el Padre. Por eso les digo constantemente me han escuchado a mí decir que el rey David no nomás era rey, era profeta. Aquí está, hermanos. De sus labios había una fuente de vida que salía de su corazón. Aún sabiendo, hermanos, si ustedes estudian la vida del hermano del rey David, era con un montón de pecado. Pero había comprendido, no le estoy diciendo, como dice el hermano Pablo, hermanos, para incitarlos a ustedes que sigan en el pecado, de ninguna manera. Todo lo que está escrito en el pasado es para que nos enseñe a nosotros. La vara del Señor ha sido levantada para el creyente hoy en el Nuevo Testamento. Y el callado es para jalarnos las orejitas. Darnos el jaloncito ahí. Vas por mal camino, muchachón. Hazte para acá. No te veas ni a la izquierda ni te vayas a la derecha. Tú sabes el camino, camina en él. ¿De acuerdo al profeta Isaías? Hermanos, dice aquí, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros todo hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, de la linaje de David. Cuando Dios hace una promesa, hermano, de que, gloria a Dios por esta escritura, hermanos. Él te dio la salvación porque tú invocaste el nombre del Señor. No te la va a quitar. No te la va a quitar, hermano. Él no da y quita porque se le quema su casita, dice México 1. El creyente es el que se separa en ocasiones. La semana pasada, hermano, Pedro dijo, hermanos, vámonos mejor otra vez a pescar. Ya no está el Señor. Y se quitó la túnica. Y cuando Juan le dijo, es el Señor, él se puso la túnica para atrás y se aventó al mar. ¿Qué le dije la semana pasada? Hay muchos cristianos que se quitan la túnica y se van otra vez a pescar. Y luego vienen a la iglesia y ponen la túnica. Soy cristiano. No es así. Pero ya regenerado, Pedro ya con la fuerza del Espíritu de Dios, dijo, hermanos, déjenme les digo, déjenme les doy el mensaje. El rey David estaba profetizando, hablaba del Mesías. Fíjense, hermanos, dice, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Estaba Pedro en la casa, en el apocentro, y los 11 atrás de él. Y toda la gente lo escuchaba en su propio lenguaje. Este es el mensaje de Pedro en el lenguaje de todos los que estaban ahí. Árabes, africanos, los mencionamos la semana pasada. O sea, toda la región, porque el mar, pues, el Señor se encargó después de eso. Había gente de Roma y todos escuchaban en su propio idioma. Y bien lo que está diciendo Pedro, hermanos, dice, ¿verdad que no es terrible de comprenderse que invoca el nombre del Señor es salvo? Dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. La confesión de fe es esencial para tu salvación. Hermano, el dejar que seas guiado por el bautismo del Espíritu de Dios es la prueba de tu testimonio de que el Espíritu de Dios mora en ti. Ya no te da chance de pasar juicio como hemos comprendido nosotros, mirar las cosas con nuestros ojos del mundo. Nos hace verlas con las cosas espirituales. Para mí es más importante su crecer espiritual que su crecer financiero o familiar o lo que sea. Hay que invertir
en leer la palabra de Dios, al igual que Pedro, para pararnos y comprender el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que dijo en el Viejo Testamento? Que todos somos pecadores. ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Que por la gracia de Dios hemos sido salvos, por la fe en Cristo Jesús. Fue por su gracia por la cual somos salvos. Hermano, hermana, fíjense lo que dice aquí, para que nadie se jactee, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, la persona hebrea era bien intelectual. Les digo, por gente malvada lo crucificaron. Dijo, ahora voy a poner a tus enemigos. Conociendo a los que estaban en Jerusalén, sabían las escrituras y sabían que hay un enemigo de Dios y un enemigo tuyo. El apóstol Pablo dice que nuestro rival no es nuestra batalla no es entre cuerpo y sangre, no es entre nosotros. Es entre un que viene a tratar de decirles a ustedes no son cristianos, míralo, 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 y los quiere cazar un poco de, a lo mejor sí soy, a lo mejor no soy. Hay un enemigo que está corriendo una carrera en contra de ti, se llama Satanás. Ah, pero Señor, de acuerdo a lo que les acabo de leer, lo pisó, le ganó. La batalla fue ganada en la cruz. Para que ustedes y nosotros como creyentes nos postremos juntos como Pedro y los 11 y decretar este mensaje. Como dice un médico, hermanos, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Hermanos, no hablo de que el que caiga, caiga a perdición. No, el que caiga a la salvación. De uno en uno. Vénganse en pescaditos. Vamos a ir a pescar, pero vamos a ir a pescar almas para la ganancia del Señor, para la gloria del Señor. Del 36 a 40, hermanos, ya casi cerramos. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, en Hechos 36 al 40, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Les dijo la Escritura, les trajo la convicción del Viejo Testamento, lo que ellos estaban bien conocedores de, y ahora les da el levantamiento. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ah, qué chula pregunta. Si somos nosotros, hermanos, un poquito sinceros con nosotros mismos, la semana para acá les prediqué cuándo va a venir el día del Señor, ¿se acuerdan? Hasta que el último gentil, se los llevé a las escrituras, lo que dice las escrituras. Hasta que el último gentil que está para ser salvo, vamos a ver la gloria de Dios. No hay un predicador, hermano, porque la salvación es para Israel. ¿Ok? A los judíos. Es de ellos. A nosotros nos dio la gracia de la salvación, la misericordia de Dios. Antes éramos unos huizachillos. Ahora nos hizo del mismo arbusto que estaba en fuego, mas no se quemaba. Ahora nos hizo partes de recibir la grandeza de Dios sin trabajar, sin dinero, sin nada, sino con una simple invocación en el nombre de Jesús. Y fuimos salvos. La semana pasada lo llevé a Isaías 66. Vengan y coman sin dinero. Vengan y beban sin dinero. Aquí está el pan de vida. Él es la vida. Por eso no podía verlo en corrupción.
No dejó que su cuerpo fuera en corrupción. Dice, cuando oyeron esto, se conmovieron. Dice, ¿qué respondió Pedro, hermanos? Fíjense, ¿ok? No dice, siéntanse mal, porque ellos estaban conmovidos. Les llegó a su corazón, a sus sentimientos. ¿Ok? Fíjense lo que dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, hay que identificarnos ahora en Cristo Jesús. Ya no soy simplemente Guillermo Flores. Ahora soy de Cristo. Mi padre me dio un apellido, hermanos. Para la cultura del mundo soy Flores. Para la cultura espiritual soy mesiánico. Soy del Mesías. No cualquier que nace en Israel es un verdadero israelita, sino aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Yo volví a nacer y me dio otro nombre. Y cuando el Señor venga, te va a llamar por nombre. Y tú y él van a saberlo. Pedro se llamaba Cefás, Simón, Simón. Ahora te llamarás Cefás, que significa Pedro, pues, ¿verdad? Petras. Mateo se llamaba Levi, ahora te llamarás Mateo. Jacob se llamaba Jacob, ahora te llamarás Israel. Abraham se llamaba Abraham, ahora se llamará Abraham. Saraí, a Sara, y el Señor te sigue dando un nombre nuevo constantemente y tú lo vas a recibir. El día glorioso del Señor para el creyente va a ser glorioso, para el infierno va a ser terrible. Y si nosotros en verdad amamos a los que nos rodean, hay que comunicarles este mensaje. En efecto, versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Les acabo de denotar lo que dice en Pedro, que Él no quiere que nadie se pierda. Y te mandó a ti para que anuncies estas buenas nuevas, porque Él quiere que ahora estén llamados para que llamen a otros. Hey amigos, ¿consigo algo de pescado? No, avienten a la derecha. Y la red no podían jalarla, hermanos, de tanto pescado que habían atrapado. Le dijo, Juan es el Señor, y Pedro se puso la túnica de cristiano y se aventó al agua para irse con el Señor. Ni siquiera se esperó. ¿Ya ven por qué utilizaba a Pedro el Señor? Versículo 40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. Exhortaba. Pedro, al igual que su siervo hermano, sabemos que el obrar del Espíritu de Dios es el que llama a los que el Señor está llamando. Y uno nomás es su portavoz. Y uno empieza a cosechar algo por lo cual no trabajamos nosotros. Que otra persona aventó la semilla y uno va y cosecha. Y el Señor es el que lo hace crecer. El que le echa agua somos nosotros. Pero el Señor hace crecer todo. El Señor llama a la gente y el Señor exhorta a que nosotros, en vez de quererla jugar de Espíritu Santo, nos pongamos atrás con los 11 y digamos, en el nombre de Jesús, el que invoque el nombre del Señor será salvo. No es nuestro trabajo decir, fíjense qué unción trae el hermano Memo. Gloria a Dios por la unción del Espíritu de Dios. Yo nomás soy su hermano. El Señor es el buen pastor. Él es el que va a guiarlos. Él es el que trae la vara y el callado. Uno nomás es su colaborador para la salvación de muchos. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. Fíjense lo que decía, sálvense de esta generación perversa. Generaciones van
generaciones vienen y solamente los del Señor serán edificados. Y es nuestro amar, nuestro querer que la gente sea salva. Para que no nomás seamos nosotros los que vamos a entrar al reino de Dios, pero también que entren todos los demás, hermanos, especialmente aquellos que uno no se puede codear con. Punto número 3, hermanos, para cerrar, dice así: el activar la fe en Cristo causa que los incrédulos se arrepientan y reciban salvación. Hay que activar la fe. Hay que ponerla en acción. El libro de los Hechos es poner su fe en acción. A actuarla, a ejercerla. Y les acabo de leer una escritura, y los hijos y todos serán salvos. Y los extranjeros. Toda la gente, cuando uno se posiciona, hermano, con los 11, con el poder del Espíritu, nuevas palabras, y empieza uno a hablar la palabra de vida, no hay una persona que nos diga, y ustedes van a verlo y van a testificar, no, mejor otro día. Y todo así ya casi estaba para ser salvo, no quiso entregarse. Otro día, déjame, voy primero, cargo tus burritos que compré. Y acabo de comprar unas parcelas, voy a ver si sí son buenas parcelas. Va a haber un montón, poniendo un montón de excusas, hermano. Mas en ustedes hay que ser perseverantes en la fe. Activando la fe nos enseña a perseverar la fe, nos enseña a caminar el camino de la fe. Es la importancia, lo que yo les vengo denotando por los últimos casi 18 meses en series, es con este afán. No pasen juicio sobre los demás, sean pacientes, sean perseverantes y hay que demostrar el amor de Dios, amén. Con eso cerramos. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, si nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra.